Lamtien se estremeció ligeramente, un estremecimiento resonó en su mente. No esperaba que hubiera una chica tan seductora en un lugar tan aterrador como este. Él soltó una ligera risa, respondiendo con humildad, pero con una insinuación oculta de que solo era un hombre afortunado. Frente a él, la voz del Rey de Hueso enfatizó cada palabra, negando aquella humildad. HMPH, un goblin inferior capaz de lograr algo así. ¿Dices que es por suerte? ¿Crees que voy a creértelo? Tranquilo, no tengo intención de castigarte, al contrario, quiero recompensarte. Desde atrás, la chica con alas de murciélago y cuernos curvados se inclinó hacia adelante, sonriendo dulcemente como veneno. Inclinó la cabeza mirando a Lamtien y dijo lentamente: ser favorecido por el señor demonio es el mayor honor para ti. Lamtien entrecerró un poco los ojos, pero el Rey de Hueso continuó llamándolo directamente por su nombre. También sé que lo del señor lagarto fue obra tuya. El buitre carnívoro me informó que era un subordinado tuyo. Conozco bien tus pequeñas intrigas. Si lo que quieres es apoderarte de los recursos demoníacos en mi gran tumba, entonces te permito arrebatarlos. Pero aquella frase quedó inconclusa entre ambos, creando un silencio lleno de presión, aunque Lamtien siguió mirando fijamente, con la mirada volviéndose fría como el hielo. Entonces la respuesta surgió de los labios ocultos tras el cráneo blanco: debes convertirte en el Señor del Sur y, al mismo tiempo, en el Señor de todos los demonios de la gran tumba. La noticia fue como un martillo golpeando directamente en sus oídos. Lamtien se quedó helado, los ojos muy abiertos, la garganta dejando escapar un suspiro de asombro. No podía creer lo que acababa de oír. Todo el gran salón se sacudió. La noticia proclamada por el señor demonio cayó como un rayo en medio de la asamblea, provocando una oleada de exclamaciones. Los ojos rojos de los subordinados se dirigieron al unísono hacia el trono, sin poder ocultar el asombro y la disconformidad. Algunos gritaban preguntando la razón, con la voz temblando por la excitación e incredulidad, otros solo exclamaban con furia, llamando directamente por el título del señor demonio como si imploraran que cambiara su decisión. Desde detrás del trono, la chica, sobresaltada, cuestionó si el señor demonio había perdido la cordura. Aunque no sentían mucho interés por esos demonios de afuera, entregarle todo el control a un goblin inferior no dejaba de ser un chiste ridículo. El señor demonio no se inmutó, su voz sonó profunda y fría, afirmando que era una decisión bien meditada, y que ese individuo tenía la capacidad suficiente para asumirla. La chica frunció el ceño y replicó: si dejas que él administre a todos los demonios de la gran tumba, ¿no estarías empujándonos directamente a la muerte? La mayoría acabarán siendo presas de otros. Los ojos rojos en las cuencas óseas del señor demonio emitieron un destello helado. Su pregunta fue como una puñalada directa al orgullo de la chica: ¿qué pasa? ¿Acaso ustedes le temen a un goblin? Ese aura asesina hizo que la súcubo se quedara momentáneamente rígida. Entonces la chica se inclinó, disculpándose y admitiendo que había hablado de más. Abajo, Lamtien permaneció en silencio, una fría luz violeta brillando bajo su largo cabello suelto. No creía que todo fuera tan simple, todo el control del bosque demonizado entregado tan abiertamente a él. En medio del salón lúgubre, la voz del Rey de Hueso resonó por todo el espacio: desde ahora serás el Señor del Sur y, al mismo tiempo, el Gran Señor. Se te permite enviar tropas a cazar monstruos libremente, pero junto a ese poder viene la responsabilidad. Cualquier intruso que ose entrar en la gran tumba, deberás repelerlo con tu vida. Lamtien bajó la cabeza con voz grave, agradeciendo la gracia del señor demonio. Luego levantó la cabeza con una ligera sonrisa en los labios y una mirada firme como una hoja tallando la oscuridad, respondiendo: protegeré la gran tumba a toda costa. De regreso a la tribu, unos ojos brillantes lo miraron con voz emocionada: jefe, eres increíble, incluso alguien tan poderoso te trata bien, que envidia. Pero junto a ella, Saite frunció el ceño y le dio un golpecito en la cabeza: tonta, estuvimos a punto de convertirnos en carne de cañón y todavía lo admiras. La Goblin Gubo hizo una mueca, llevándose la mano a la cabeza, como si le hubieran echado un balde de agua fría en medio de su ensoñación. Reclinándose sobre una gruesa piel de bestia, Lamtien observaba en silencio, mientras su mente giraba con nuevos cálculos. Ese viejo monstruo sabía que el Imperio y el Maestro Imperial me están persiguiendo, y quiere usarme para enfrentarse a la gente de la Iglesia y luego quedarse con los beneficios.
Él sonrió levemente sin saber si era por burla hacia sí mismo o desprecio. Todo este tiempo había sido él quien tendía trampas a otros, y ahora se encontraba en un dilema, atrapado en la conspiración de otro del que difícilmente podría escapar. Saite frunció el ceño con la mirada grave al pensar en el enemigo que enfrentarían. Les recordó a todos que la Iglesia había estado acorralando a los inmortales como el Rey de Hueso durante décadas. ¿Podremos realmente resistirlos? Su pregunta volvió el ambiente pesado. Gobu, a su lado, se quedó un instante en blanco y luego parpadeó con preocupación. ¿Y si no podemos resistir? ¿Qué haremos entonces? Su voz temblaba, como si buscara una pizca de esperanza. Pero Lamtien, aún recostado sobre la piel de bestia, mantenía su calma, con la mirada afilada y las manos entrelazadas con cálculo. Su voz fue baja pero segura, es como si ya hubiera visto el final. Ya tengo un plan, y el único que ganará al final seré yo, no ningún otro bando. De repente una pantalla de notificación apareció en su mente. El aviso del mundo simulado pasó fríamente ante sus ojos. Has obtenido accidentalmente el título de señor de todo el bosque demonizado, pero has caído en la situación de convertirte en una pieza, empujado a la conspiración de otro. Dilema: producir en masa goblins inferiores y entrenar en secreto un ejército de élite. Sin embargo, medio año después el ejército del Imperio y la Iglesia atacan en conjunto la tumba, y tus fuerzas son tan débiles como una piedra triturada bajo las ruedas de la guerra. Todo termina rápidamente. Puntuación: 0/100. Recompensa: ninguna. Tiempo simulado: 6 meses. Él se dijo a sí mismo: aunque los goblins lleguen al nivel de élite, seguirán siendo demasiado débiles para enfrentarse a la Iglesia. Y peor aún, los enemigos no son solo la Iglesia, sino también los monstruos ocultos en la gran tumba. En la habitación, dejó escapar una risa suave. En ese momento Alice, acostada a su lado, se giró para mirarlo con voz preocupada. «Mensajero, ¿qué le ocurre?» Él giró la cabeza con la mirada perdida. «Estoy pensando si hay alguna forma de aumentar mi poder hasta alcanzar una magnitud legendaria». Alice sonrió como si esa pregunta no fuera difícil de responder. Dijo que solo necesitaba la herramienta adecuada, como el anillo en su mano. Al oír eso, él levantó la mano con garras largas y afiladas ante sus ojos. En su dedo, el anillo grabado con una calavera brillaba con un frío plateado. De pronto un pensamiento cruzó por su mente: los goblins solo pueden forjar armaduras ligeras. Si tuviera muchos artefactos mágicos más poderosos que las armaduras pesadas, ¿su fuerza no aumentaría enormemente? Se incorporó de golpe y la abrazó con un destello de entusiasmo en la mirada. «Alice, ¿tienes alguna forma de conseguir muchos artefactos mágicos? Quiero crear un ejército como mi carta de triunfo». Pero en respuesta a su entusiasmo, Alice solo parpadeó con una expresión tan tranquila que resultaba fría. «No». Esa negativa cayó como un balde de agua fría. Se encogió de hombros y explicó: «Los artefactos mágicos son extremadamente escasos para cualquiera, pero desde que el pueblo enano desapareció, los que pueden crearlos son aún menos». Al oír eso, él arqueó una ceja y meditó: ¿desaparecieron? Alice asintió explicando que habían desaparecido hacía muchas décadas, sin saber si aún existían. Tal vez solo los de la gran tumba lo sabrían. Ese pensamiento hizo que se le curvara la comisura de los labios. El Rey de Hueso era muy astuto y calculador. Si ella descubría que él estaba buscando a los enanos, su objetivo quedaría expuesto. Pero de repente sus ojos se iluminaron y su voz sonó llena de entusiasmo. «Claro, aún está la madre dragón dorada, ¿cómo pude olvidarla?». En un lugar lejano, unas enormes alas rojas rasgaban el aire, deslizándose sobre el agua que reflejaba destellos brillantes. El dragón volaba entre cordilleras, y su sombra se alargaba sobre las rocas cubiertas de musgo. Sentado sobre el lomo del dragón, su voz familiar sonó con un toque burlón: «Xiaowan, ¿por qué en tu tierra ya no queda ni un solo dragón?». Bajo las montañas, enormes esqueletos yacían inmóviles como testigos de una era pasada, quedando solo el silbido del viento y el batir de alas bajo el cielo gris plateado. Luego descendieron. Lamtien apretó suavemente un cuerno blanco como recordando algo, y con voz baja dijo: «Recuerdo que antes la madre dragón dorada dijo que quería regresar al clan de los dragones ancestrales. El tiempo podría ser 1 año o incluso más». Luego murmuró con la vista aún fija en Xiaowan frente a él: «Ese lugar debe de estar bastante lejos, ¿verdad?».
Reanudaron el viaje y tras 5 días de vuelo continuo, el paisaje había cambiado por completo. Ante ellos se alzaba un árbol gigantesco, cuyas raíces se enroscaban alrededor de corrientes de magma rojo ardiente. El dragón dio vueltas alrededor, mientras humo blanco se arremolinaba tras sus alas, descendiendo para acercarse al tronco. Lambtien miró hacia arriba, incapaz de ocultar su asombro, en su aliento aún quedaban rastros de humo y ceniza, y exclamó que no podía creer que existiera un árbol tan grande. Firmemente sentado sobre el lomo del dragón rojo, se inclinó para observar el enorme tronco frente a él, su mirada recorriendo las raíces nudosas que se entrelazaban. Giró la cabeza y dio una orden al dragón: Xiao Wan, baja a ver. Las grandes alas batieron con fuerza, levantando ráfagas de viento caliente mientras el dragón descendía. Bajo sus pies, corrientes de magma burbujeaban como ríos de fuego que serpenteaban entre las rocas. Lambtien saltó suavemente y sus botas resonaron secamente contra el suelo, en medio del burbujeo del magma. Miró alrededor y murmuró con escepticismo: ¿puede vivir algo aquí? Detrás de él, el dragón rojo exhaló su aliento ardiente soltando bocanadas de humo. El magma cercano salpicaba gotas de fuego dorado anaranjado que se adherían a las paredes rocosas y se extinguían con un siseo. Y desde el mar de magma, emergió una enorme silueta púrpura. Lambtien, como si sintiera algo, giró lentamente la cabeza para mirar. El cuerpo imponente de un dragón se alzó, cubierto de escamas negras como acero al rojo vivo, bordeadas por vetas de magma ardiente. Su voz resonó profunda y autoritaria: este lugar no es para forasteros, si no quieren afrontar las consecuencias, será mejor que se larguen de inmediato. Lambtien se quedó paralizado un instante, una gota de sudor frío resbalando por su sien. A su lado, el dragón rojo tembló ligeramente e instintivamente consciente de la abrumadora presión de su congénere. En ese momento otro rugido resonó desde lo alto de un acantilado. Aparecieron 2 dragones más, uno verde y otro marrón, con ojos rojos brillantes y sonrisas asesinas. El dragón verde inclinó la cabeza para mirar al intruso con desprecio. Este es el territorio de la tribu de dragones ancestrales, y un goblin se atreve a venir aquí. El dragón marrón torció la boca con voz y risa maliciosa: la carne de goblin ya está rancia, tírenlo de una vez al magma. El burbujeo del magma, los rugidos que resonaban por todo el lugar y el calor que parecía querer quemarlo todo anunciaban que el que entrara aquí había llegado al territorio de la muerte. Al ver a una criatura inferior adentrarse en su territorio, los dragones se abalanzaron de inmediato con la intención de devorar a Lambtien. Él, viendo esto, alzó la voz para detenerlos: tranquilos, pequeños, cálmense, somos amigos de la madre dragón, no tenemos malas intenciones. Después de escuchar las palabras de Lambtien, varios dragones juntaron sus cabezas, alarmados, como si no creyeran lo que acababan de oír. Le preguntaron: ¿la madre dragón? ¿Acaso eres el padre de ese dragón pequeño? El dragón verde, sobresaltado, de repente se sumergió en el lago de magma caliente. Los 2 dragones en la orilla, junto con Lambtien, siguieron con la mirada ese movimiento tan repentino. Lambtien no pudo ocultar su curiosidad, levantó la cabeza y, desconcertado, les preguntó a los dragones: ¿quién es ese dragón pequeño? ¿Y quién es Bimbest? Parece que todos los dragones aquí temen al dragón dentro de esa cueva, su expresión es muy respetuosa. El dragón gris inclinó la cabeza, acercándose a una posición adecuada junto a Lambtien, y le explicó claramente que Bimbest era el nombre de la madre dragón, y que el dragón pequeño era un descendiente de la madre dragón y de un goblin llamado Niook. Viendo la oportunidad, él la aprovechó al instante. Al escuchar esto, inmediatamente tuvo una idea y le propuso al dragón gris con el que hablaba: si es así, ¿podrías llevarme a verla? Estas palabras de Lambtien dejaron al dragón sin habla por un momento. Abrió sus grandes ojos para mirarlo sin saber qué responder. Tras un rato de reflexión, el gran dragón giró la cabeza y comenzó a avanzar, luego alzó el cuello hacia él y dijo: sígueme, dile a ese dragón inferior que espere fuera, o morirá por el calor. Dicho esto, se adentró rápidamente. Los 2 dragones pequeños detrás aún no reaccionaban, exclamaron aterrados: demonios. ¿Otra vez el padre de Niook? Ya no me atrevo a hablar con fuerza. ¿Ese pequeño goblin es el padre de ese monstruo? Si nos equivocamos, esto será un desastre total. Al decir esto, ni siquiera podían mantener la calma en el rostro.
Aunque estaban asustados, al poco rato comenzaron a discutir fuertemente. «Idiota. Si nos equivocamos, como mucho perderemos la cara. Pero si es verdad, y él nos acusa ante Niook, todos estaremos condenados». Al entrar en el territorio de Niook, el lugar era inmensamente amplio. En la parte superior, una luz cegadora iluminaba este sitio oscuro, mientras que en la zona inferior el calor era tan intenso que podría cocinar carne al instante. Cuando Lamtien entró, el dragón gris se enrolló en el aire, su enorme cuerpo ondulando frente a él, y dijo: «Entra tú solo, Niook está justo adentro. Si realmente eres su padre, volveré más tarde a recogerte. Ahora debo ir a informar al rey dragón». Desde abajo Lamtien levantó la mano y respondió con sencillez: «Bien, gracias». Así, él avanzó solo. El lugar estaba desierto, incluso un paso ligero resonaba. Tras recorrer un tramo, Lamtien vio huesos enormes de dragones esparcidos por todas partes. El olor fétido de carne en descomposición impregnaba el aire. No sabía cuán poderosa debía ser su hija para devorar criaturas de semejante tamaño. Lamtien caminaba con precaución en cada paso. Miraba a un lado y al otro mientras pensaba: ¿este tipo come carne de su propia especie? Continuando su andar, se agachó para pasar sobre algo que de pronto sintió que no era un objeto cualquiera. Al reflexionar, se dio cuenta de que era un gigantesco ojo de dragón justo al lado de él. En ese instante quedó paralizado. El dragón pequeño que infundía miedo a todos los dragones del valle apareció repentinamente ante él. Cuando Lamtien volvió la vista, ya estaba frente a él con la boca abierta, exhalando un aliento caliente, todo su cuerpo irradiaba una energía asfixiante y era incluso más aterrador de lo que imaginaba. Aquel dragón era Niook, su rostro rugoso y feroz. Al ver a Lamtien, mostró extrañeza y desconfianza, preguntando: «¿Qué eres tú para atreverte a irrumpir en mi guarida?». Aun siendo su padre, él también le temía. El sudor le corría como lluvia mientras pensaba en cómo tratar con ella. Pero de repente el dragón se enfureció aún más, abrió su enorme boca y con solo un rugido breve, levantó un vendaval como un huracán de fuerza 20. Ese aliento apestoso a carne de dragón sin cepillar le lanzó toda su energía a Lamtien, quien trató de mantenerse firme. En esta situación, Lamtien empujó las manos hacia adelante, abrió los 5 dedos frente al gran dragón y gritó con todas sus fuerzas de espera. Estas palabras, cortando su acción a mitad, hicieron que el dragón se detuviera de repente. Parecía que se creaba un silencio entre ambos, el polvo se disipaba poco a poco y todo se calmaba. Cuando el ambiente estuvo más tranquilo, Lamtien pudo hablar: «Tu madre es la madre dragón Bimbest, ¿verdad?». Su aspecto no inspiraba mucha confianza. Al oír esto, los ojos del dragón brillaron, mostrando claramente la duda en su rostro mientras lo miraba. Entonces curvó la boca y preguntó: «¿Cómo sabes el nombre de mi madre?». Él solo esperaba esa pregunta para poder entrar en el tema. Lamtien sonrió levemente, como si todo estuviera yendo según sus planes. Frente al dragón considerado la bestia oculta de este lugar, Lamtien abrió brazos y piernas con entusiasmo y alegría, como un padre que se reencuentra con su hijo tras mucho tiempo. Con voz segura y decidida dijo: «Porque soy tu padre». De un lado, una hormiga, del otro, un elefante. ¿Cómo podría creerlo? De pronto, un desconocido aparece en su guarida y afirma ser de su familia. Molesta e incrédula, replicó: «Mientes. Mi padre es un goblin, ¿qué eres tú?». Ahí Lamtien en su terreno continuó persuadiendo: «Pequeña tonta, ¿alguna vez has visto cómo es un goblin?». Todo ocurría demasiado rápido, el joven dragón necesitaba pensar. Niook cerró los ojos, tratando de calmarse para reflexionar y conectar todo. Su rostro se volvió más serio que nunca. Lamtien también le dio un momento de silencio para que pensara. Un rato después, bajó su enorme cabeza hacia Lamtien y olfateó. En efecto, percibió ese olor. Asintiendo, dijo: «El olor. Se parece un poco al mío». El cuerpo comenzó a encogerse, transformándose en una nube de fuego negro denso. Todo ocurrió frente a Lamtien. El pequeño dragón estaba a propósito cambiando de forma. Poco después, había vuelto a la forma de un dragón con extremidades como un humano. Ahora resultaba más fácil de ver: en esta forma, era solo una chica de unos pocos años, adolescente. Se apoyó con las manos frente a su padre y con voz fuerte, dijo:
Ven conmigo a ver a mi madre. Si mientes te comeré. Al ver que su hija había crecido así, Lamtien quedó sorprendido, por un momento no supo qué decir. Luego sonrió serenamente e inclinó la cabeza. De acuerdo, no tengo nada que temer ni dudar, porque esa es la verdad.